Cartago, potencia mediterránea del 814 antes de Cristo al 146 antes de Cristo. Cartago, ubicada en la actual Túnez, fue fundada, según la tradición, en 814 antes de Cristo por colonos fenicios provenientes de Tiro, una ciudad de la región de Canaán, actual Líbano. La principal fuente de esta historia es Justino en Epítome 18, quien relata que la princesa Elisa Dido, hermana del rey Pigmalión, huyó de Tiro tras la muerte de su esposo Acervas, asesinado por su hermano, y lideró a un grupo de exiliados hasta la costa norteafricana. Allí, mediante un pacto con tribus bereberes, fundó Kart Hadasht, ciudad nueva en Fenicio. Quédate a disfrutar esta narrativa. No olvides darle me gusta, deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones de este canal del Dr. Uk TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. El contexto histórico del nacimiento de Cartago como potencia mediterránea estuvo marcado por la expansión comercial fenicia por el Mediterráneo, buscando metales y rutas seguras frente al poder asirio. La necesidad de establecer colonias estratégicas para asegurar el comercio marítimo entre Oriente, África y Europa. Y por el creciente interés por el estaño, la plata y el marfil. El estaño fue un recurso estratégico de gran importancia para Cartago, porque era un mineral esencial para producir bronce, una aleación de cobre y estaño que, aunque en la edad del hierro había perdido algo de protagonismo frente al hierro, seguía siendo fundamental para fabricar herramientas, armas, adornos y elementos navales resistentes a la corrosión. Cartago heredó de los fenicios las rutas hacia el Atlántico para obtener estaño, especialmente de las islas Casitérides, probablemente en la costa de Galicia o Gran Bretaña, y del noroeste de la península ibérica. El control de este comercio les permitía vender bronce y herramientas en todo el Mediterráneo occidental a precios altos, fortaleciendo su economía y su influencia diplomática. El estaño, a diferencia del trigo o el aceite, podía transportarse en pequeñas cantidades con gran valor agregado, lo que lo hacía ideal para un imperio comercial marítimo. Su rareza en el Mediterráneo lo convirtió en un bien de lujo y un recurso estratégico. Aunque la mayor parte de las embarcaciones cartaginesas usaban hierro para los clavos y refuerzos, el bronce y por ende el estaño se utilizaba en partes expuestas al agua salada por su resistencia a la corrosión, así como en armamento naval y decoraciones de proas. El control cartaginés de las rutas del estaño en Hispania y el Atlántico fue una de las razones de sus conflictos con griegos, especialmente los focenses, y posteriormente con Roma. Según Estrabón, Geografía 3, los cartagineses guardaban celosamente la ubicación exacta de las fuentes de estaño, incluso hundiendo barcos para que los competidores no siguieran sus rutas. En la península ibérica, Cartago estableció tratados con pueblos como los tartesios y más tarde con tribus ibéricas para explotar minas y garantizar un flujo estable de estaño y cobre. El estaño no era solo una mercancía más para Cartago, sino un recurso estratégico de primer orden que le permitía mantener su supremacía comercial, fabricar productos de alto valor, fortalecer su flota y establecer alianzas políticas, controlar el estaño
significaba controlar una parte clave de la tecnología y economía del Mediterráneo antiguo. A finales del siglo IX antes de Cristo, el Mediterráneo occidental estaba fragmentado en pueblos ibéricos, lígures, etruscos y griegos primitivos sin un poder hegemónico. Esto permitió a Cartago desarrollarse como un nodo de intercambio y más tarde como un imperio marítimo. Cartago se situaba en la península que se adentraba en el Golfo de Túnez, con puertos naturales dobles, uno comercial y otro militar. El clima era mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos, propicios para la agricultura de secano. Planicies fértiles al interior, ideales para olivos, viñedos y cereales. Cercanía al río Bagradas, actual Bejerda, que abastecía de agua y facilitaba el transporte de mercancías. Acceso a rutas marítimas hacia Cerdeña, Sicilia, Baleares y la península ibérica. La expansión territorial de Cartago se dio en el siglo VI a.C., en el que dominó sobre colonias fenicias en el norte de África. En el siglo V a.C., control de Cerdeña, parte de Sicilia occidental, Baleares y la costa sur de Hispania. En el siglo III a.C., presencia en el sur de la península ibérica, con Cartagena como base, y alianzas con pueblos ibéricos y númidas. La sociedad cartaginesa estaba estratificada en una aristocracia mercantil, familias fundadoras y grandes comerciantes, dueñas de flotas y tierras, ciudadanos libres, artesanos, pequeños comerciantes, marineros y agricultores libres, extranjeros residentes, libertos, mercenarios licenciados, comerciantes foráneos. Tenían derechos limitados, pero contribuían al comercio. Y los esclavos, quienes eran capturados en guerras o adquiridos por comercio, trabajaban en minas, campos y barcos. La movilidad social era posible, aunque difícil. Algunos extranjeros ricos podían comprar derechos de ciudadanía. Según Aristóteles, en Política 2, la estabilidad cartaginesa provenía de un equilibrio entre aristocracia y participación popular controlada. No se conserva una anécdota personal de Aristóteles visitando Cartago. No hay registro de que haya viajado allí, pero sí existe un dato interesante y bastante citado. Aristóteles estudió el sistema político cartaginés y lo elogió como uno de los mejores de su tiempo, colocándole al nivel de las constituciones de Esparta y Creta. La referencia aparece en Política, libro segundo, capítulo 11, donde Aristóteles dice: el gobierno de los cartagineses parece ser bien administrado y difiere poco de las constituciones de Esparta y Creta. Se ha mantenido estable sin revoluciones ni tiranías, lo cual prueba su buena organización. Se cuenta que al analizar la constitución cartaginesa, Aristóteles se sorprendió de que una república tan próspera no hubiera caído en luchas internas graves a pesar de su gran riqueza y su carácter comercial. Para un griego acostumbrado a ver a las ciudades-estado corromperse con la opulencia, esto era verdaderamente excepcional. Aristóteles destacaba tres elementos: el equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia, los sufetes, el consejo y las asambleas. Dos, la participación de la élite mercantil sin excluir a ciudadanos libres en la toma de decisiones. Y tres, mecanismos para evitar abusos del poder, como la supervisión del Consejo de los 104. Un detalle curioso es que Aristóteles cita como algo digno de imitar
que en Cartago los cargos podían comprarse legalmente, porque esto incentivaba a que los más ricos costearan las funciones públicas, liberando al Estado de ciertos gastos. Aunque hoy suena esto cuestionable, para Aristóteles era una forma de aprovechar la ambición privada para el bien público. Cartago tenía un gobierno mixto. Los, los sufetes, dos magistrados anuales similares a cónsules romanos, dirigían el gobierno civil y militar. El Consejo de los 104, magistratura vitalicia, controlaba a los generales y prevenía abusos de poder. Y la Asamblea Popular, que votaba leyes y ratificaba decisiones, aunque la aristocracia tenía gran influencia. Durante la Segunda Guerra Púnica, del 2018 al 2001 a.C., el general Aníbal Barca ya había derrotado a Roma en varias batallas y se encontraba en Italia. Sin embargo, necesitaba refuerzos y dinero desde Cartago. Envió mensajes insistentes al Senado y a los sufetes pidiendo más tropas. Los sufetes, preocupados por la seguridad en África y por no dejar sin defensas a la propia ciudad, dudaban en enviarlos, según relata Livio en Ab Urbe Condita 23. Uno de los sufetes pronunció en el consejo una frase que se volvió famosa: Cartago no puede vaciar su casa para alimentar la ambición de un solo hombre. Esto provocó que Aníbal tuviera que continuar la campaña en Italia casi sin apoyo logístico de su ciudad, lo que a la larga debilitó su posición. La anécdota muestra que los sufetes no eran simples figuras ceremoniales. Tenían autoridad para frenar incluso a los generales más célebres si consideraban que sus planes ponían en riesgo la estabilidad interna. También evidencia la desconfianza entre la clase política de Cartago y la familia Barca, que acumulaba gran poder militar y popularidad. Esta división política fue una de las razones por las que Cartago no pudo aprovechar al máximo las victorias iniciales de Aníbal. Otra anécdota es el juicio secreto a los generales. Según Polibio, en Historias, en el libro sexto, el Consejo de los 104, que era un tribunal supremo encargado de supervisar a los generales y altos funcionarios, tenía tanta autoridad que incluso podía condenar a muerte a un comandante victorioso si consideraba que había actuado contra los intereses de Cartago. Un episodio ilustrativo ocurrió después de la Primera Guerra Púnica, de los 164 al 241 a.C. El general cartaginés Janón el Grande, pese a su prestigio como político y líder militar, fue citado ante el Consejo acusado de corrupción y de haber gestionado de forma negligente las finanzas y el ejército durante la guerra. Aunque no fue ejecutado, el Consejo lo despojó de todo cargo y lo obligó a pagar una multa enorme, dejándolo prácticamente fuera de la vida política. Esta anécdota muestra que en Cartago ningún líder militar estaba por encima de la ley. El Consejo actuaba como un contrapeso real al poder de los generales y de las familias más influyentes. También explica por qué algunos comandantes como Amílcar Barca preferían operar con una base de poder independiente en Hispania, lejos del control directo de este órgano. Los principales gobernantes y generales de Cartago está Dido, Elisa, que es la fundadora legendaria, símbolo de astucia política, famosa por la trampa de la piel de buey para conseguir más tierras. Anón el Navegante, en el siglo V a.C., fue un explorador que dirigió expediciones a lo largo de la costa africana y posiblemente hasta el Golfo de Guinea. Amílcar Barca
del 275 al 288 antes de Cristo. Un general que expandió el poder cartaginés en Hispania tras la Primera Guerra Púnica. Aníbal Barca, del 247 al 183 antes de Cristo, estratega que cruzó los Alpes con elefantes en la Segunda Guerra Púnica, derrotando rápidamente a Roma, Trebia, Trasimeno y Canás. Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, administrador de Cartagena y jefe militar en Hispania. Cartago basaba su riqueza en los tributos de ciudades sometidas y colonias, tributos que se pagaban con cereales, metales y madera, aranceles comerciales a mercancías que pasaban por sus puertos, explotación directa de minas en Hispania y África, botines de guerra y venta de esclavos. La aristocracia invertía en expediciones militares como empresas privadas, compartiendo beneficios con el Estado. Los autores romanos como Polibio, en Historias 1, reconoce la eficacia fiscal cartaginesa. Las actividades económicas en Cartago estaban basadas en el comercio marítimo, que era el eje de la economía, conectaba África, Iberia, Sicilia y Oriente. La minería del oro, plata y cobre en Hispania, estaño en islas británicas a través de intermediarios. Y la agricultura con cereales, el olivo, la vid, higos, dátiles. El Tratado Agrícola de Magón fue tan prestigioso que Roma lo tradujo al latín. Industria artesanal con la confección de tejidos de púrpura, cerámica, armas y barcos. Cartago logró una agricultura de alto rendimiento gracias a los sistemas de irrigación y cisternas, la rotación de cultivos y uso de estiércol descritos por Magón, cultivo de trigo duro y cebada para exportación, olivares y viñedos como productos de lujo. La región circundante proveía pescado salado, miel y ganado ovino y caprino. El Tratado Agrícola de Magón fue una obra escrita por Magón de Cartago, un destacado terrateniente y agrónomo cartaginés del siglo IV antes de Cristo, considerado por autores antiguos como el padre de la agricultura cartaginesa. El Tratado de Magón constaba de 28 libros escritos en púnico y trataba de forma sistemática las mejores prácticas agrícolas conocidas por los cartagineses, desde la preparación del terreno hasta la cría de animales. Abordaba temas como selección y cuidado de semillas, rotación de cultivos, técnicas de poda de viñedos y olivos, uso de estiércol y fertilizantes naturales, construcción de cisternas y canales de riego, manejo de huertos y frutales, cría de ganado y abejas, conservación de alimentos. Cuando Roma destruyó Cartago en el 146 a.C., al final de la Tercera Guerra Púnica, la mayor parte de la biblioteca cartaginesa fue saqueada o destruida. Según Columela, de Re Rústica 1 y Plinio el Viejo, en Historia Natural 18, el Senado romano ordenó traducir al latín el tratado completo de Magón antes de dispersar el resto de los libros entre reyes africanos aliados. La obra fue tan influyente que los romanos lo utilizaron como manual de referencia para mejorar la agricultura en Italia y las provincias. Fue traducido también al griego por orden de Casio Dionisio de Útica. Algunos fragmentos sobrevivieron a través de citas en autores posteriores como Varro y Columela. La importancia histórica de este documento es que refleja el alto nivel técnico agrícola alcanzado por Cartago. Muestra cómo la agricultura cartaginesa, combinada con conocimientos fenicios, locales africanos y prácticas adaptadas de otras culturas mediterráneas. Su impacto fue duradero. Siglos después de la caída de Cartago, seguía siendo estudiado y aplicado en el Imperio Romano.
Uno de los consejos más citados del tratado decía que el dueño de una finca debía vender la villa y comprar tierra, enfatizando que la inversión en tierras cultivables era más segura y rentable que en propiedades urbanas. Las rutas claves comercializables que dominaba Cartago incluía el Mediterráneo occidental, el Hispania, Cerdeña, Sicilia y África. La ruta atlántica hacia las columnas de Hércules, Gibraltar y posible acceso a islas británicas. Y la ruta sahariana hacia el África subsahariana, de donde obtenían oro, marfil y esclavos. Los productos, metales preciosos, la púrpura, el marfil, cereales, aceite, sal, armas y esclavos. Cartago tuvo dos frentes principales. Grecia, guerras con Siracusa en Sicilia durante los siglos V y IV antes de Cristo, alternando victorias y derrotas. Y con Roma, con las famosas tres guerras púnicas desde el 264 al 146 antes de Cristo. La primera, pérdida de Sicilia. La segunda, campañas de Aníbal en Italia, derrota final en Sama en el 202 antes de Cristo. Y la tercera, guerra púnica, el asedio y destrucción total de Cartago en el 146 antes de Cristo. Las guerras púnicas fueron tres conflictos bélicos entre Roma y Cartago que se desarrollaron entre 264 y 146 antes de Cristo y cuyo resultado final fue la destrucción total de Cartago y la consolidación de Roma como potencia dominante del Mediterráneo occidental. El término púnico viene del latín punicus o poenicus, que los romanos usaban para referirse a los cartagineses, descendientes de los fenicios, foiniques en griego. La primera guerra púnica del 264 al 241 a.C. La causa principal fue por el control de Sicilia, una isla estratégica para el comercio y la navegación. Roma y Cartago apoyaron a bandos opuestos en la ciudad siciliana de Mesina, lo que derivó en un conflicto mayor. Fue una guerra principalmente naval. Roma, sin gran experiencia marítima, construyó una flota inspirada en un barco cartaginés capturado e inventó el Corvus, un puente con gancho para abordar barcos enemigos. El resultado, Roma ganó y obligó a Cartago a ceder Sicilia y pagar una indemnización. Fue la primera gran derrota cartaginesa. La consecuencia es que Cartago quedó debilitada económicamente. Tuvo que sofocar una rebelión interna conocida como la Guerra de los Mercenarios, del 241 al 237 antes de Cristo. La Segunda Guerra Púnica, del 218 al 201 antes de Cristo. La causa principal fue la expansión cartaginesa en Hispania, liderada por la familia Barca, vista por Roma como una amenaza. El general Aníbal Barca tomó la ciudad aliada de Roma, Sacunto, desencadenando la guerra. Aníbal realizó la famosa travesía de los Alpes con elefantes, sorprendiendo a Roma y derrotándola en batallas como Trevia, del 218 a.C., el lago Trasimeno, 217 a.C., y Canás, 216 a.C. En el otoño de 218 a.C., el general cartaginés Aníbal Barca decidió sorprender a Roma llevando la guerra directamente a la península itálica. En lugar de atacar por mar, donde Roma dominaba tras la Primera Guerra Púnica, eligió la ruta terrestre, marchar desde Hispania, atravesar la Galia y cruzar los Alpes para entrar por el norte de Italia. Lo extraordinario fue que llevó con él una fuerza que incluía elefantes de guerra, animales exóticos para los europeos de la época y que causaban terror en el campo de batalla. Según Polibio, en las historias 3, partió con unos 37 elefantes.
El cruce no fue nada fácil. La nieve y el hielo provocaron que algunos elefantes resbalaran por precipicios. Las tribus galas hostigaron constantemente la columna. Muchos animales murieron por el frío y la falta de forraje. Pero el símbolo quedó para la historia. Al llegar al valle del Po, Aníbal aún conservaba una docena de elefantes que utilizó en la batalla del río Trevia contra los romanos. Aunque su impacto táctico fue limitado por el clima y el terreno, el efecto psicológico fue enorme. Para muchos soldados romanos era la primera vez que veían esos animales. El cruce de los Alpes con elefantes se convirtió en una hazaña legendaria que demostró la audacia estratégica de Aníbal. Representó la habilidad cartaginesa de combinar guerra terrestre, logística compleja y uso de tropas y animales poco comunes para desmoralizar al enemigo. Aunque los elefantes no fueron decisivos militarmente, su imagen quedó como el símbolo de la Segunda Guerra Púnica. Sin embargo, Roma evitó enfrentamientos directos y atacó Hispania y África. El general romano Escipión el Africano venció a Aníbal en la batalla de Zama en el 202 antes de Cristo. La consecuencia fue que Cartago perdió su imperio exterior, su flota, y quedó sometida a severas restricciones militares y tributarias. La Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 antes de Cristo. La causa principal fue el temor romano a que Cartago recuperara poder económico, pese a estar políticamente sometida. Roma, liderada en aquel entonces por Catón el Viejo en el Senado, con su célebre frase, Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, buscó un pretexto para atacar. Tras un asedio de 3 años, el general romano Escipión Emiliano tomó la ciudad. Cartago fue arrasada en el año 146 antes de Cristo, sus sobrevivientes vendidos como esclavos y el territorio convertido en la provincia romana de África. El resumen del impacto histórico de esta guerra púnica. Supusieron el paso de Roma de potencia regional itálica a potencia mediterránea. El comercio, las rutas marítimas y las minas cartagineses pasaron a control romano. Marcó el fin de la civilización cartaginesa como poder independiente. Los factores claves de la decadencia de Cartago fue la dependencia de mercenarios extranjeros que generaron rebeliones, como la famosa guerra de los mercenarios del 241 al 237 a.C., el creciente poder de Roma y pérdida de territorios estratégicos, la excesiva concentración del poder en la élite mercantil, generando tensiones sociales. Tras la Segunda Guerra Púnica, Cartago quedó sometida a Roma con severas restricciones militares y tributarias. Cartago fue una de las potencias marítimas más avanzadas del Mediterráneo antiguo, heredera de la tradición fenicia y capaz de construir un imperio comercial y agrícola de gran eficacia. Su ubicación estratégica, su diplomacia y su flota la convirtieron en rival de potencias como Grecia y Roma. Sin embargo, la dependencia de mercenarios, las divisiones internas y la fuerza implacable de Roma determinaron su caída. Autores como Serge Lancel, en 1992, destacan que su legado agrícola, su cultura híbrida y su innovación naval influyeron en el mundo antiguo mucho más allá de su destrucción física. Estudiar a Cartago no es solo recordar a Aníbal y sus elefantes, es comprender cómo el comercio, la diplomacia y la gestión de recursos pueden sostener un poder internacional. Y también cómo los errores estratégicos y las rivalidades geopolíticas pueden borrar del mapa a una gran civilización.
La historia cartaginesa nos invita a analizar críticamente los equilibrios entre poder económico, militar y político, para no repetir los mismos patrones de auge y caída. Yo soy Cruz Alberto Uc Hernández y les invito a seguir este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.